hoy día les va a presentar a nuestros dos panelistas, que son el doctor Guillermo Arístides y la doctora Loreto Ben, ustedes las conocen, y luego de sus presentaciones vamos a hacer el plenario. ¿Ya? También les queremos contar que la sesión anterior, que estuvo muy buena y obviamente muy comentada por la contingencia del Hospital Salvador, nació la idea espontánea de algunos colegas de poder movilizarnos, ¿cierto? Y hacer un acto o una movilización en el Hospital Salvador en apoyo a los colegas del mismo, y también quizás otra cuando viniera la comisión y la ministra, que fue el día de hoy. Nosotros quedamos con la responsabilidad de hacerle llegar esto al Consejo, porque se pidió también en esa sesión que fuera liderado por el Colegio Médico, pero no tuvimos respuesta. Ya eso se hizo inmediatamente al otro día, tempranito, tipo 8 de la mañana, se mandó esa solicitud al Consejo que ellos lo lideraran y hicieron la convocatoria para esta semana, pero no tuvimos respuesta y por eso fue que no se ha realizado nada, ¿ya? Así que si es que nace nuevamente la idea, lo único que podríamos decir que podría ser una autoconvocatoria, no liderada por el colegio, si es que queremos como simplemente como médicos de la región, o esperar a que el consejo nos dirija un poco más, ¿ya? Así que esa es la tarea que nosotros teníamos pendiente, y para que todos sepan que ahí cumplimos por lo menos con nuestra parte. Así que ahora dejo a la doctora Silva y de nuevo buenas tardes todavía. Esperemos que no nos alarguemos mucho, pero sabemos que los comentarios siempre son abundantes y muy enriquecedores, así que dejo ahora a la doctora Silva para que presente a nuestros invitados. Y muchas gracias por estar aquí esta tarde. Hola, buenas noches a todos y a todas. Esperamos que se vayan incorporando más colegas, porque estas jornadas en realidad han sido muy, muy provechosas para todos, y lo interesante es que se está cumpliendo con el objetivo que teníamos de hermanar nuestras precariedades y también las soluciones, o por lo menos las propuestas que nos involucren a todos, ¿cierto? A todos como hermanos, mirando hacia un horizonte común. En esta oportunidad le corresponde al Hospital Eduardo Pereira, ya, y van a presentar la doctora Loreto Ben y el doctor Guillermo Arístides. La doctora Loreto Ben es, bueno, en realidad es la doctora María Loreto Ben Castillo, titulada de médico cirujano en la Universidad Católica de Chile el año 84, especialista en cirugía general, Universidad de Valparaíso el 94, tiene un diplomado en gestión de redes de la Universidad Andrés Bello y en epidemiología para la gestión de la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos, magíster en salud pública de la Universidad de Valparaíso. Desde que era becada de cirugía se ha desempeñado en el Hospital Eduardo Pereira. Trabajó además en la UEA del Hospital Carlos Van Buren y fue subdirectora médica del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, jefa de residencia médica de cirugía de atención cerrada, subdirectora de la médica y directora del Hospital Pereira, directora médica de la Clínica Valparaíso, y en la actualidad continúa desempeñándose en el Hospital Pereira, y además una interesante labor gremial. Ella es la actual tesorera del Consejo Regional del Colegio Médico de Valparaíso. La dejo entonces, Loreto, aquí, digamos, para entregar su presentación. Yo la voy a hacer co-host, y voy a compartir pantalla con su presentación, o tú la pones. Compártela tú, Dorita, okay. Y yo mientras tanto voy a aprovechar de saludar a todos, todas, todes los que estén aquí. Y es un placer tremendo porque, bueno, me encanta pertenecer al Colegio Médico, y ahora además estoy haciendo un trabajo gremial, lo que me ha significado acercarme mucho más a los otros departamentos. Este departamento de salud pública, como ustedes ven ahí en una parte del currículum, es un tema que me ha interesado siempre. Y cuando se habla de listas de espera, especialmente, que es uno de los grandes temas siempre, ¿no es cierto?, de la gestión. Pero esta va a ser la primera vez
en que no miro las listas de espera como gestora, ni como directora, ni como oferente, y todas las otras posibilidades que existieron antes de hoy, en que empiezo a mirar las listas de espera como un médico, como una ciudadana, y les voy a confesar que resultó no tan sencillo cambiar el rol y mirar desde otra perspectiva. Así es que hice una pequeña presentación y bueno, mi interés es más que nada compartir un poco lo que es la realidad de mi hospital, y que sin duda alguna, y por lo que hemos visto en las presentaciones anteriores, esta realidad no dista en nada de lo que está sucediendo en el resto de los hospitales, no solo de la red, sino que de Chile entero. Esta es una frase que no tengo claridad quién la dijo, pero me hace tanto sentido y por eso que se las quiero compartir, ¿no es cierto? Chile sigue siendo un país con gran desigualdad, y el rostro más triste de esta desigualdad es la inequidad en salud, que los que trabajamos en salud la vivimos todos los días. Sáme la otra, por favor. Bueno, y como les estaba comentando, empezar a hablar de listas de espera resulta súper complejo cuando uno se sitúa solo en el rol de, ¿no es cierto?, del médico que se ve de alguna manera acosado, ¿no es cierto?, por esta avalancha que se le viene encima y que no sabemos cómo resolverla. Siempre habrá listas de espera, y lo importante es que cada sociedad debe definir el tiempo aceptable para acceder a una atención. Y no es necesario ser ningún experto para poder comprender que la espera por atención en Chile es un claro y vergonzoso atropello a la dignidad de las personas. Y especialmente, por supuesto, para quienes tienen menos recursos. Voy a contarles un poco cómo es nuestro hospital, ¿no es cierto? El Hospital Eduardo Pereira Ramírez, ¿no es cierto?, se encuentra ubicado en el Cerro de Licia, en Valparaíso. Fue inaugurado en el año 1940 y en esa oportunidad recibió el nombre de sanatorio. Disculpa. Porque se dedicaba a eso, al tratamiento de los tuberculosos. Actualmente es un recinto de alta complejidad que está acreditado en calidad y es autogestionado en red. Actualmente, ¿no es cierto?, se ha consolidado también como un centro asistencial docente dedicado a la atención del adulto en la modalidad electiva, ojo con eso porque es bien importante tenerlo presente, y en las especialidades de medicina interna y de cirugía. Contempla también, ¿no es cierto?, aparte de las unidades de medicina y cirugía, tiene unidades de paciente crítico, cuidado intermedio, y además tiene todas las unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico, ¿no es cierto?, de laboratorio, imagen, anatomía patológica, farmacia, nutrición. Además, por supuesto, tenemos que hacer atención abierta, y ahí tenemos nuestro consultorio de especialidades, que se ubica en el Plan de Valparaíso, y ahora hemos desarrollado también un sistema de atención domiciliaria, fundamentalmente hospitalización. Un poco situarnos en el contexto, que yo creo que es súper importante, porque si bien hemos tenido siempre listas de espera, ¿no es cierto?, tenemos muchas nuevas adversidades, y nuestro hospital, ¿no es cierto?, no es la excepción. Pasamos de ser un hospital no COVID a un hospital COVID, ¿no es cierto?, durante un año, no solo el Pereira, todos los hospitales de Chile. Tuvimos que aumentar en un 367% el número de camas críticas. Se crearon unidades nuevas, ¿no es cierto?, que es la de tratamiento intermedio, y se desarrolló el ambulatorio también en parte de hospitalización, y se fortaleció grandemente el tema del laboratorio, y la PCR se empezó a ofrecer a la red completa. La distribución de las camas de nuestro hospital para el año 2021 era esta, que no ha variado nada, ¿no es cierto? Este año seguimos más o menos igual, el 66% de las camas de nuestro establecimiento son dedicadas a cirugía, 30% aproximadamente a medicina,
y el resto, ¿no es cierto?, un 4% para cuidado intensivo. Es una lata lo de los números, pero igual yo quería graficarles de alguna manera esto que estamos comentando, ¿no es cierto? Y aquí hay una suma total de los días de espera, ¿no es cierto?, que va, ¿no es cierto?, en 792 días de espera. ¿Sí? Prácticamente las personas están esperando un promedio de 2 años para recibir una atención y tenemos una lista de espera de aproximadamente 1.900 pacientes y que van desde el año 2017 en adelante. Es decir, horroroso. He tratado de identificar, sí, se ha tratado y siempre yo creo que en todas partes, ¿no es cierto?, se tratan de identificar los nodos críticos, y yo también estoy casi segura de que estos nodos críticos no se diferencian fundamentalmente del resto de los establecimientos, pero sí tenemos nuestro sello personal. Tenemos una alta demanda de urgencias quirúrgicas, y ustedes ya vieron que nuestro hospital está definido como un hospital electivo, ¿no es cierto? El 63% de las intervenciones quirúrgicas realizadas en el año 2021 correspondieron a urgencia. Un 21% patologías GES, lo que significa, ¿no es cierto?, que más o menos un 11% de las intervenciones son no GES, es decir, lo que finalmente se nos acumula como lista de espera. La priorización del paciente GES, ya el Colegio Médico, cuando partió, ¿no es cierto?, esta reforma que seguimos viviendo de salud, ya en esa oportunidad el Colegio Médico dijo que era un programa GES que no estaba financiado. Y en el año 2021, si bien el hospital dio un cumplimiento del 100% a la garantía GES, ¿no es cierto?, para las patologías que nos corresponden, el aumento de la demanda de estas mismas prestaciones, ¿no es cierto?, implica, por supuesto, esta discriminación no GES de la que tanto se ha hablado, y nosotros no somos la excepción de aquello. La demanda de camas de la red. El 63% de las camas del hospital son ocupadas por el Hospital Carlos Gambiure, un 5% por otros establecimientos. Y nos queda, como les comentaba, un 32% para nuestra gestión, la gestión de nuestra propia demanda. Y si a todas esas adversidades le sumamos que además tenemos una brecha de recursos humanos, ¿no es cierto?, y tenemos brecha en el recurso médico, que esa, por supuesto, se ha calculado en base a la demanda, ¿no es cierto?, de horas disponibles, y lo cruzamos con la programación y vemos que efectivamente nos faltan horas para satisfacer la demanda que tenemos de nuestros usuarios. Algunas consideraciones que quiero hacer, que si bien son temas generales, ¿no es cierto?, que no solamente afectan al Hospital Eduardo Pereira, pero es para poner en contexto, ¿no es cierto?, lo que ha significado el gasto en salud. El gasto hospitalario en nuestro país es el más importante del sector salud, en desmedro de lo que es la atención primaria. Eso es importante tenerlo presente. La actividad hospitalaria expresada en egreso, ¿no es cierto?, cirugías, consultas, etcétera, se ha mantenido estable desde el año 90, a pesar del aumento de los recursos financieros, tecnológicos, recursos humanos, lo que trae como consecuencia un gasto enorme por egreso, que casi se ha duplicado, ¿no es cierto?, en una década, sin mediar un aumento significativo en la actividad. Eso también hay que considerarlo, ¿sí?, porque se han inyectado recursos. Otra cosa que es importante es saber, ¿no es cierto?, que los distintos gobiernos de distintas orientaciones políticas, es decir, va más allá de la política partidista, ¿no es cierto?, han intentado programas de reducción de lista de espera que han implicado un gasto de energía enorme y los resultados siempre insuficientes. Una para atrás. Las causas de la lista de espera no GED en Chile están dadas por muchos, enorme cantidad de factores, ¿ya? Y entre ellas hay algunas que vale la pena mencionar, porque no solamente, es decir, el gasto mayor en salud sí se ha debido a que tenemos un perfil epidemiológico diferente, un perfil demográfico, caracterizado fundamentalmente por el envejecimiento de la población, crecimiento incontrolado de las enfermedades crónicas, y ahí pongo entre paréntesis la obesidad, que es una de las
cargas de enfermedad muy importantes y que demanda medicamentos y controles de salud asociados también a muchos temas de salud mental que también de repente tienen que ver si se cruzan con el tema de las listas de espera. La mencionada priorización de la atención de los problemas de salud en el régimen de garantía GES, ¿no es cierto? Esto genera en todos los hospitales una presión a todo el sistema sanitario, ¿no es cierto? Y deja muy en evidencia las debilidades y carencias financieras y estructurales. Un sistema con brecha de recursos humanos, financieros y de equipos de infraestructura, ¿no es cierto?, termina finalmente evidenciándose en la falta de acceso en nuestro país. La salud que hoy día exigen los chilenos está basada en derechos que requieren mecanismos construidos sobre redes asistenciales, ¿cierto?, con foco en una resolutividad que debe centrarse en la atención primaria, en el individuo, en sus comunidades y en su territorio. ¿Ya? No lo estamos mirando así, me parece a mí. En el tema de la espera de nuestros enfermos, ¿qué es lo que nosotros debiéramos tener como misión? Estas son puras opiniones personales, así que eso quiero dejarlo en claro. Reducir los tiempos de espera de las personas para una atención, ¿no es cierto?, una consulta de nueva especialidad o una intervención quirúrgica programada no urgente. Eso es lo que queremos tratar de lograr, ¿no es cierto? La otra. Algunos objetivos específicos, y aquí vuelvo a insistir. Esto es mi opinión y estoy tratando de dar una mirada, ¿no es cierto?, para tener de dónde construir, porque no quiero que sea pura queja, yo quiero que también tengamos algún punto de partida. Implementar un modelo de gestión de demanda eficiente, ¿no es cierto?, y con foco en oportunidad, dignidad y calidad en la atención. Otro objetivo, fortalecer la instalación de equipos gestores de demanda en red. Y ahí también esto es una opinión personal, pero el tema de la red a mí me parece fundamental. Mejorar el desempeño de las redes asistenciales, incorporando programación de la oferta disponible con un diseño de red actualizado y vigente, y considerando todos los niveles de atención, no solamente el nivel hospitalario. Y por supuesto aumentar la eficiencia en el uso de los pabellones quirúrgicos. Estas son las últimas reflexiones que quiero hacer, porque para lograr, ¿no es cierto?, y a mí me ha tocado tratar de resolver o ofrecer, ¿no es cierto?, algunas posibilidades de resolución para las listas de espera, y el mensaje que quiero dejar es que la red es indispensable al momento de mirar una lista de espera. Es decir, un hospital solo, individual, y por eso un poco les mostré las cifras que tienen que ver, ¿no es cierto?, nuestra interacción con el resto de la red. Un hospital individual, por mucho recurso que le ponga, no va a lograr resolver sus listas de espera. La red precisa estar integrada para actuar como un todo cohesionado, que entrega respuestas uniformes y coherentes de acuerdo a las necesidades y preferencias de las personas en forma efectiva, oportuna y de calidad a lo largo de todo su ciclo de vida. En este contexto, la integración de la red puede comprenderse como un medio para lograr el acceso universal a la salud, o como una condición indispensable para lograr dicho acceso. La integración como condición se comprende como un elemento imprescindible para lograr los impactos sanitarios, al igual que el entendimiento de los elementos estructurales, condiciones sociales, patrones de comportamientos individuales y colectivos que permiten, ¿no es cierto?, que la red se integre. La red es fundamental, y ese es un poco el llamado, y porque estamos en este escenario que a mí me ha tocado participar y lo agradezco, es que yo creo que ahora estamos aquí gran parte de los actores, y
Y vuelvo a insistir en que mi opinión es que la lista de espera no se resuelve solo. Necesitamos trabajar todos juntos para lograrlo. Y dame la próxima. Y ahí hay un cuadro bonito que hizo mi hijo. Y bueno, el resto de las reflexiones en torno al tema, yo quería dar una pincelada nomás de lo que es el Hospital Eduardo Pereira y un poco mi opinión personal de cómo debiéramos abordarlo, aprovechando que estamos aquí actores de todas las instancias de la red, y pasarle ahora a Guillermo Aristides su espacio para que él nos cuente lo que necesita que nosotros escuchemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Gracias por esa preparación y gracias por esas palabras que en el fondo nos representan en esta intención de aunar voluntades, ¿cierto? Claramente integrados, y aquí falta la APS. Bueno, Paulina Lillo aquí es una representante, y bueno, y Lorna también, pero está en labores maternales. Representan la APS, y nuestra intención es después continuar recogiendo también todas estas sensaciones, ideas, reflexiones que surgen de la APS, también en torno a todas estas precariedades y a esta falta de resolución efectivamente en red, ¿cierto? Bueno, gracias, Loreto. Gracias. Guillermo Aristides, el doctor Aristides, él es titulado médico cirujano en la Universidad del Paraíso el año 94, posee el título de especialista en cirugía general otorgado por CONASEM el año 2000, fue médico general de zona en el Hospital de Quintero entre el 95 y el 96, becado de cirugía en la Universidad de la Frontera entre el 97 y el 2000. Ha trabajado en los hospitales de Quilpué, San Martín de Quillota, Carlos Van Buren y actualmente en el Hospital Dr. Eduardo Pereira. Se ha desempeñado como profesor auxiliar de la Cátedra de Cirugía de la Universidad del Paraíso, director de la Asociación Gremial de Cirujanos de la Quinta Región, presidente del directorio de la Asociación Gremial de Cirujanos Quinta Región, vicepresidente y consejero general del Colegio Médico Valparaíso entre el 2005 y el 2008. Fue director de la revista Panorama Médico del Colegio Médico Regional y director del Hospital Dr. Eduardo Pereira. Doctor Aristides, lo dejamos aquí presentando, se tiene que desmutear. Muchas gracias, doctora Silva. Lo primero, agradecer el interés del Colegio Médico por tocar temas que, bueno, que nos atañen a todos, tal como dijo la doctora Bent, como país, y que cada uno pueda aportar desde su punto de vista. Mi sesgo quirúrgico, eso es lo primero que voy a declarar. Tenemos un sesgo quirúrgico, hay varios salubristas acá, así que yo, más que pinceladas, yo voy a hablar, digamos, lo que me motivó a hacer esto, aparte de la invitación, que tal como dijo la doctora Ben, uno está acostumbrado a, como una parte del engranaje, a trabajar y tratar de sacar la lista de espera. Después, como directivo, ver todo lo que involucra, los múltiples factores, como acaba de mencionar la doctora Ben. Así que ahora vamos a hacer como una especie de contextualización de lo que significa la priorización en la lista de espera, y ojalá que podamos sacar algo en claro. Guillermo, ¿necesitas que te haga co-host para presentar? No sé, si voy a compartir, ¿tú lo puedes hacer? Pero no lo tengo, me lo tendrías que mandar. Espérame. Ya, ahí Pero si lo haces estoy. con host, él puede compartir pantalla. Por eso, sí, Ya, por eso te hago co-host y tú lo haces. ya, perfecto. Ya, Tú me dices cuándo se ve. ya. Ya puedes hacer uso de de compartir pantalla. Ya, perfecto. Ahí está. No se ve todavía. No. Ya. Dame un segundo.
Dice que tengo que activar no sé qué cosa para compartir la pantalla. Abajo hay un cuadrito Sí, verde que dice, sí, eso lo tienes que activar. Y después sí, la poner, activé y me sale qué es lo que quiere compartir, el desktop one, que se supone que esto, permitir que acceda a tu pantalla, abrir preferencias del sistema. Mm, ahí está. Ok, ya. A ver si resulta. Ahora sí. no. Mm, mm. Ujú. Si quieres me lo mandas. Ya, te lo voy a enviar. ¿A qué correo? Dora-bajo, Dame un segundo. Mándamelo por WhatsApp. ya. Pero no te tengo, Guillermo, ¿sí? Ah, espérame, entonces, ya. Díctame Dora. Dora-sm @yahoo.com. SM. ah, Mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, lo puede hacer por el chat o bien activar su micrófono y hacer el comentario. Es yahoo.com, ¿sí? Dora. Doctora Ben, yo le quería preguntar Dora. si es que tuvieron que No me ha disminuir llegado. camas por el COVID, como le pasó al Van Buren. Sí, nosotros también tuvimos que disminuir porque había una norma técnica básica fundamental que nosotros no estábamos cumpliendo completamente y por lo tanto tuvimos que aumentar el espacio entre una cama y otra. ¿Mm? Así que sí, Dorita, te bajamos mandé un bastante, WhatsApp. en un 25% aproximadamente. Ya, te doy mi correo por el WhatsApp. Ya, sí, por favor. Ya, ok. Espérate. Ya. Listo. Ya, Entonces, y siguen así, con 25% de camas menos. Exactamente, seguimos así y esta crisis ahora se cruza con otra terrible crisis que es el tema de que no tenemos personal, fundamentalmente los TENS, pues. Están súper escasos, hay muy poco, y aunque quisiéramos abrir camas, cosa que se ha intentado, no tenemos personal para cubrir. Eso es una cosa espantosa que está sucediendo en todas partes, no solamente en las redes, ¿no es cierto?, públicas, sino que también en el ámbito privado. Así es que seguimos con menos camas, tenemos que eficientarlas al máximo y estamos con pocas posibilidades, por ausentismo incluso se ha tenido que transitoriamente incluso reducir un poco más. Por ausentismo, por enfermedad y por enfermedad no solamente COVID, sino que enfermedad en general del personal. Eso nos ha obligado también a usar menos pabellones. Así que... y esas enfermedades relacionadas también con salud mental. Exacto, hay mucho de eso. Y ahora se nos viene otra cosa terrible, que es decir, que es rico que las mujeres van a tener el derecho, ¿no es cierto?, a estar a hacer teletrabajo para estas vacaciones de invierno prolongadas, pero sin duda alguna eso va a repercutir en la cantidad de personal que va a haber disponible. Así que también yo creo que ahí viene otro golpe al funcionamiento de los hospitales. Ya lo envié ahorita. Sí, todavía no me llega. Esperando. Debe estar por llegar, que es medio... Doctora Bent, ¿Sí? considerando el alto porcentaje de ocupación de camas que ustedes tienen respecto de
lo que se deriva desde la urgencia del Hospital Van Buren, ¿han habido acercamientos o algún tipo de solución que ustedes pudieran plantear respecto a ese problema? Por ejemplo, que el Hospital Van Buren tuviera un servicio de cirugía que le permitiera poder dar de alta a sus propios pacientes. Mira, ese es un tema que llevamos muchos años conversándolo. Sí, sería bueno que el Hospital Van Buren, yo creo que, si en el fondo yo creo que todo el tema de la nueva concepción de la red asistencial parte por mirar, ¿no es cierto?, al Hospital Van Buren. Insisto que estas son opiniones personales, así que pueden no estar de acuerdo ustedes conmigo. Yo creo que el Hospital Van Buren claramente ha demostrado ser un extraordinario hospital que atiende fundamentalmente emergencias, ¿no?, temas de urgencia, y está sobrepasado por lo mismo. A mí me parece un hospital que atiende fundamentalmente urgencias, no puede existir sin tener cirugía, es decir, eso es un contrasentido total. Y probablemente si nosotros fuéramos y pudiéramos actuar como estamos definidos en la red, ¿no es cierto?, que es un hospital electivo, es bastante probable que nosotros podríamos dar mucho mejor respuesta al tema de las listas de espera. Pero eso es un tema insalvable por el momento. Acercamientos, muchos. Y yo creo que después de que existió un clima de un cierto como de rencilla, ¿no es cierto?, de los hospitales, por tonteras nomás, yo creo que sí existe en este momento el deseo de integrarnos en una buena red asistencial y definir claramente nuestras carteras de servicio y compartir muchas cosas, no solamente con el Hospital Van Buren, sino que también, por ejemplo, con el Hospital de San Antonio. Entonces, acercamientos hay muchas conversaciones en torno al tema de la gestión de camas fundamentalmente, y en el tema de gestión de camas sí se tiene que tocar el tema de los traslados. Así que ha habido acercamientos, hay conversaciones, creo que el gestor de redes tiene una voz muy importante, y yo espero que pronto, ¿no es cierto?, se defina ya el gestor elegido, ¿no es cierto?, como corresponde, porque ahora hay la doctora solamente ya está de subrogante, y me parece que decisiones grandes en términos de integración de la red asistencial no las va a tomar, y probablemente no corresponde que lo haga. Así que esa sería mi respuesta, Juan Luis. ¿Ahorita te llegó? Sí, sí me llegó. Aquí parece que les voy a descargar. A ver si es esta. Priorización de las listas de espera, ¿esa es? Priorización de lista de espera, sí. Ok, ya, perfecto. Entonces. Ya. ¿La ven? Sí. Ya, listo. Yo te lo voy pasando, tú me dices. Ya, perfecto. Ya. Dale. Ya, bueno, todo acto médico y por lo tanto las decisiones clínico-asistenciales también tienen que regirse por ciertos principios éticos en la medicina, que son el principio de autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Avanza nomás ahorita. El principio de autonomía hace referencia a la capacidad individual de todas las personas para deliberar y decidir libremente, es decir, tomar decisiones sobre sí mismo con relación a los aspectos que le conciernen. El principio de beneficencia hace referencia a la obligación moral de actuar en beneficio de los demás, promoviendo su bienestar y sus intereses legítimos. Avancemos. El principio de no maleficencia, o también conocido como primo non nocere, hace referencia a la obligación de no hacer daño ni perjudicar al paciente, además de prevenir un posible daño. Y el principio de justicia hace referencia a la obligación de tratar a cada uno como corresponde, entendido esencialmente como un principio de política sanitaria y reparto equitativo de recursos sanitarios, que vamos para allá.
Este abordaje de dicha problemática ético-médico-legal exige una diferenciación de conceptos de 3 situaciones distintas que se plantean en el contexto de la atención sanitaria, en torno a la toma de decisiones clínico-asistenciales. La futilidad terapéutica, que comporta la limitación del esfuerzo terapéutico, la priorización de pacientes y el racionamiento de recursos. Con respecto a la futilidad, hace referencia a un procedimiento médico que no merece la pena administrarse, debido a que su utilidad es muy escasa, la probabilidad de conseguir su efecto es remota, y el paciente estima que no le producirá ningún beneficio o simplemente su excesivo costo comparado con la ínfima probabilidad de éxito desaconseja su empleo. El principio de no maleficencia exige velar en todo momento por no causar al paciente un daño. Ello se traduce en la voluntad de mitigar y paliar el sufrimiento, incluso si tal empeño tiene como consecuencia la aceleración del proceso de muerte, respetando la voluntad del paciente. El paciente no puede decidir cómo, el paciente puede decidir cómo desea que se gestione el tramo final de su vida. Y esto, nuestra forma de aterrizar es el desistimiento informado, que es una forma que nosotros estamos acostumbrados a ingresar a los pacientes cuando hay algo obvio que tiene que operarse, pero hay veces en que la indicación está clara, pero el contexto de la familia obliga a como a la hospitalización y no tanto por la decisión propia del paciente, que hay que respetarla. La siguiente. Esto es lo principal que vamos a tratar de profundizar, la priorización de pacientes y el racionamiento de recursos. Priorizar es establecer un orden de asistencia médica, mientras que racionar recursos es asignar un recurso a un paciente en desmedro de otro, ¿ya? Por lo tanto, racionamiento de recursos no debería existir nunca, salvo en catástrofe, y priorizar siempre, porque tal como hablamos recién, la doctora Ben, la demanda en salud es infinita, ¿ya? No hace referencia a un recurso fútil para ese paciente, sino que asumir la pérdida de oportunidad que supone dicha decisión respecto a la evolución de una patología. En los servicios de urgencia se utiliza habitualmente el triage como este objetivo de la priorización de los pacientes. El triage es un método de trabajo estructurado que permite una evaluación rápida de la gravedad del paciente de una manera reglada, válida y reproducible, con el propósito de priorizar el orden de atención médica y determinar el lugar y los medios que precise un paciente. El triage también es un proceso de gestión del riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas superan a los recursos. La gravedad de la enfermedad, la rapidez de su progresión, el tiempo de espera y el dolor son los criterios que consideramos más importantes y los más utilizados para la priorización de la atención a los pacientes en los servicios de urgencias. Se considera que un buen sistema de priorización debe incluir también la utilidad de la asistencia sanitaria para garantizar la equidad, por lo que debería tenerse en cuenta la necesidad de tratamiento que se pretende llevar a cabo. Dos de los aspectos más controvertidos en el proceso de toma de decisiones para establecer prioridades son definir cómo se va a decidir. Definir cómo se va a decidir, es decir, el tipo de metodología que se usará para determinar el esquema de prioridades y que las mismas sean socialmente válidas y justas según la definición de Aristóteles de la justicia distributiva, de tratar a los iguales como iguales. Otro punto es el definir el papel de los expertos en el proceso de decisión de prioridades, así como el grado de participación de la población en las decisiones sobre qué escoger. Ahí saludamos a don Víctor, que hace tiempo no lo veía, representante de los usuarios. Presidente de la UNCO, sí. Presidente de la UNCO, sí. Ante su participación. Más adelante. Aristóteles, sigamos. El cómo se decidirá. La respuesta vendrá determinada por la teoría de la justicia, que define la delimitación de principios que deben regular la distribución de los recursos sanitarios.
la determinación de los alcances y los límites de lo que en justicia es exigible depende de la forma en que se define y especifica el derecho a la atención sanitaria y el establecimiento de criterios para la distribución de recursos sanitarios. Así, existen diferentes enfoques al respecto, siendo los mismos fundamentalmente la perspectiva libertaria, la igualitaria, la utilitaria y la comunitaria. La forma como vamos a distribuir esto, ¿ya? La justicia, la forma de distribución de la justicia. La perspectiva libertaria está regida por el principio de justicia conmutativa, o sea, cada uno recibe según su aporte, con lo cual se legitima la segmentación de la atención sanitaria y la caridad como forma de atender a los problemas de salud. El acceso a los servicios sanitarios va a depender entonces del poder adquisitivo y de la capacidad de contratar un seguro médico regulado por las leyes del mercado. En nuestro caso, en Chile, el 85% son beneficiarios de FONASA, que no tienen la posibilidad de elegir libremente, pero sí no debemos desconocer que existe una relación público-privada en relación a la resolución de patología mediante el sistema de Bonopat o la resolución de lista de espera con prestadores privados. La siguiente. No se va a ver mucho, parece no se ve mucho. Bueno, esto es un requerimiento que le hice a FONASA por ley de transparencia. Esto fue el año 2016, mientras estaba participando, representando al Hospital Eduardo Pereira en el rediseño de la red asistencial. Y le pedí que me dijera cuáles son los bonos PAD del año 2010 al 2016. Dame la siguiente. Contestaron, nos dieron toda la información. Yo quería lo que era Valparaíso San Antonio. Y me dijeron no es posible Valparaíso San Antonio, le vamos a mandar lo de la región. Y acá está dividido por año y están las principales patologías resueltas por el sistema PAD en las clínicas privadas. Y ustedes ven abajo, el 2010 habían 11.000 pacientes resueltos por el sistema PAD y el año 2016 subió eso a 18.000, casi 19.000 pacientes resueltos por el sistema PAD. Principalmente colelitiasis, no, principalmente parto, 7.500, y en segundo lugar colelitiasis, en tercer lugar hernias complejas y operaciones de cataratas, ¿ya? Eso para que nos veamos la relación público-privada, no, para nada despreciable, pero esos 18.000 pacientes en un año, si sumamos todos los años, son más de 60.000 pacientes en toda la región. Son pacientes que nosotros como sistema les fallamos en términos de oportunidad de atención y tal vez principalmente en términos de oportunidad de atención. La siguiente. La perspectiva igualitaria se fundamenta en la igualdad de las personas y considera la necesidad de que las instituciones sociales contrarresten la ausencia de oportunidades causadas por el hecho de enfermar. Esta teoría defiende que la igualdad de acceso al sistema sanitario es la premisa para lograr un sistema sanitario justo. Tal como mencionó también la doctora Bien, en nuestra realidad las patologías GES corren con privilegio injusto por sobre las patologías no GES. Un paciente de 49 años con una colelitiasis asintomática es priorizada y resuelta mucho antes que un paciente que tiene 50 años, pero que además tiene su patología de colelitiasis sintomática y con riesgo de agravarse. Esto lo vemos a diario, ¿ya? La siguiente. Finalmente, desde la perspectiva comunitaria, considera que cada uno, o sea, que cada bien o cada conjunto de bienes constituye una esfera de distribución y cada una de estas esferas tiene unos criterios y pautas apropiados. Esto implica, por un lado, reflexionar sobre el significado social de la atención sanitaria. Todo lo que dejamos de atender tiene una repercusión, además, en nuestra comunidad. La siguiente. El otro punto que habíamos analizado, aparte de la discusión de la justicia, es el papel de los expertos en este proceso. Ya debe definirse el papel de los expertos en el proceso de decisión de prioridades, cosa que no se ha formulado, no está formulado esto, ¿ya? Y el grado de participación de la población en las decisiones sobre la priorización de la demanda. El racionamiento de recursos a unos pacientes respecto a otros, asumiendo las consecuencias que supone dicha decisión, debe hacerse en base a criterios médicos estandarizados mediante algoritmos de decisión consensuados con las guías de la práctica clínica.
La siguiente. En muchos casos, las decisiones sobre el establecimiento de prioridades conllevan elecciones trágicas sobre los cuales la sociedad tendría que definir sus límites morales, por lo que estas decisiones deberían responder a deliberaciones democráticamente informadas en las cuales participasen todos los actores involucrados. En este sentido, el profesional de la bioética debería emerger como la figura capaz de promover el diálogo entre el mundo de la medicina y la comunidad y enfrentar dilemas éticos, incluso en situaciones clínicas emergentes. La siguiente. Esta es nuestra realidad como lista de espera como JEP, ya lo había comentado la doctora. Yo quiero que tomen en cuenta 2015 a 2019, prepandemia. El total general de pacientes rondaba los 2.700, 2.500. Vean ustedes el 2020, baja 650. Vean el 2021, baja 460. Porque además se angostó la puerta de entrada, se disminuyó la cantidad de horas disponibles de atención en los policlínicos. Se está revirtiendo, pero si no tenemos acceso, no se abre la puerta para la demanda, vamos a estar falsamente con una baja demanda, ¿ya? Y eso es algo que también implica en números, ¿ya? Al lado del total general están los porcentajes de resolución verdadera, ¿ya? El resto de pacientes fueron resueltos en forma administrativa o porque ya se habían operado en el extrasistema, como ya lo comentamos recién con el sistema PAD, por ejemplo, ¿ya? La siguiente. Es necesaria una transparencia ejemplar en lo que respecta a los criterios sobre la asignación de los recursos sanitarios y sobre la toma de decisiones clínicas de especial repercusión. Es necesario explicar con transparencia a los pacientes, familiares, profesionales sanitarios y a la comunidad y a los medios de comunicación cuáles son las circunstancias que motivan el racionamiento y si existe, en qué sentido. La siguiente. Y ahí pasamos, creo, a las conclusiones. La crisis asistencial actual conlleva un escenario de especial complejidad que condiciona un ejercicio diferente al habitual, tanto para todo el equipo médico, y debe dar lugar a un debate ético activo e intenso, cuyos resultados deben incluirse en las planificaciones estratégicas futuras y en futuras emergencias. La siguiente. Como colegio médico debemos promover, y este es como lo que yo vengo a plantear, que se establezca un método de trabajo estructurado que permita como producto un score de priorización en forma reglada, válida, reproducible y en el que se incluyan factores como, por ejemplo, la antigüedad en espera. Que eso es el factor principal ahora. Y eso no es lo principal, independiente de, obviamente, porque hay, en el segundo punto, el riesgo vital asociado a la no resolución de la patología, ¿ya? Y eso sí debería tener un score mucho mayor. También el costo social económico por la no resolución de la patología. Vemos un paciente o una paciente en edad laboral activa que la no resolución de su patología implica un desmedro de lo que es el bienestar económico de la familia, ¿ya? Por lo tanto, un paciente con igual patología, con el mismo riesgo vital asociado a la no resolución de la patología, con una antigüedad en espera, debería hacerse primero el costo social económico más productivo para la sociedad, ¿ya? Eso no es, en Chile existen métodos, modelos de priorización, no es algo que podríamos inventar. Eso se ocupa en la priorización, por ejemplo, de los sectores de trasplante. Así que no es algo tampoco tan tomado a la mecha, es algo que debería ser replicable y por lo tanto serviría para todo Chile. Y algo tal vez que como colegio médico podríamos ofrecer a la sociedad un método de score que sea, tal como dije, válido y reproducible y con factores ponderados que sean no la antigüedad como primer punto, eh, porque muchas veces la antigüedad se toma y los días totales de lista de espera
con indicadores de gestión y con indicadores de meta sanitaria. Y eso no es lo adecuado si no vemos el total de la problemática que afecta a los pacientes. No sacamos nada con sacar el paciente que lleva 3 años esperando, si el paciente que no operamos va a fallecer en 5 meses, ¿ya? La siguiente. Esto con el propósito de priorizar el orden de atención médica y determinar la oportunidad adecuada, según un tipo de patología, para la resolución adecuada y los médicos, con los medios que precise, para poder manejar con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas superan los recursos. La bibliografía está más abajo, la próxima. La siguiente. Y eso, por mi parte, eso es lo que quería, pero no haya sido muy latero y muy sesgado en mi presentación. Gracias, Guillermo. No fue para nada latero. Es un poco, ¿cierto? Los grandes dilemas que tenemos, porque me parece súper bien que hayas también enfatizado en esto de cómo conjugamos la ética, o más bien cómo la integramos a la bioética, ¿cierto? Porque finalmente las decisiones se toman con esos contenidos éticos y también legales muchas veces, ¿ya? Así que, gracias. Bueno, esa ha sido la presentación de los colegas de Leobardo Pereira. Ahora a nosotros nos gustaría que en torno a esto hagamos un debate que nos permita sacar algunas reflexiones digamos, mirando esto como una posibilidad de dar un paso adelante en poder integrarnos como red de buena manera, incorporando a la comunidad. Aquí aprovechando que está don Víctor, que también lo vamos a sacar a la palestra para que nos ponga. El doctor Boto y después el doctor González, ¿no? Muchas gracias. En primer lugar, felicitar a los dos expositores, a Loreto y a Guillermo, por los cuales tengo una gran estima por lo demás. Hicieron una presentación muy pulcra, limpia, muy académica, correcta, ¿verdad? Y creo yo que todo eso no está ajeno a los genios del ministerio. Esto yo lo vengo escuchando hace muchísimos años. Sin embargo, bajo mi punto de vista, y que lo hago solo a título personal, sin representar a nadie, solo a mí mismo, esto no soluciona el problema de la salud de los porteños. Hemos tenido, por lo menos yo he vivido, muchos gestores de red, muchos directores de servicio, muchos directores de hospitales, de ambos hospitales, muchos subdirectores de ambos hospitales, y no me cabe duda de la capacidad de cada uno de ellos. Sin embargo, no me atrevería a decir que estamos peor, pero creo que mejor no estamos de hace 20 años a la fecha. No sé realmente cuál es la solución definitiva, pero sí hay circunstancias que son llamativas y que categóricamente perjudican a los pacientes. Nosotros no tenemos la mirada de los pacientes, nosotros tenemos la mirada de los que tratamos de hacer lo mejor posible. Sin embargo, ninguno de nosotros creo que ha estado más de 2 horas o 10 horas o lo que sea en la servicio de urgencia del Hospital Van Buren. Ninguno de nosotros ha estado sentado en una silla con un suero en la urgencia del Hospital Van Buren. Por lo tanto, no podemos hablar de que podemos empatizar con los pacientes porque no hemos vivido, yo creo, ni un 1% de lo que ellos han vivido. Tenemos excelentes diagnósticos de la situación local de salud, pero creo que en el tratamiento no hemos dado en el clavo. No puede ser que el hospital base no tenga un gran servicio de cirugía.
No puede ser que el Hospital Pereira tenga su consultorio de especialidades a varios kilómetros de distancia, lo que dificulta, por supuesto, ¿verdad?, la buena atención de los enfermos en cuanto a tiempo, calidad, oportunidad, etc. Tenemos una brecha enorme de personal, que no es solamente probablemente nuestra. Hoy día se hablaba en el hospital de la posibilidad de cerrar salas para poder aprovechar personal, ¿verdad?, para atender otros servicios. Por otro lado, vemos cómo florecen hospitales en el servicio de salud al lado nuestro. Servicio de salud Villamar Quillota, florecen y florecen los hospitales, y nosotros tenemos un hospital del año 1940 que tiene pabellones hechizos, ¿verdad?, y que son deficientes. Y el Van Buren no tiene cirugía. Hay situaciones que son realmente irritantes y que hay que hacer tenemos que nosotros hacernos una limpieza mental para poder subsistir en las condiciones que estamos trabajando. Y creo que por este camino no vamos a lograr nada en Valparaíso. Los pacientes, y esto lo vengo yo diciendo hace mucho tiempo, los pacientes no son del Van Buren ni son del Pereira, son pacientes de Valparaíso. Entonces no puede haber diferencias. Debe haber un solo hospital, y lo vengo diciendo hace tiempo, un solo hospital que tenga todos los recursos necesarios para atender a la población de Valparaíso. Esta separación artificial que hay es nefasta para los pacientes. Para nosotros puede ser cómoda. En el Pereira tenemos unos estacionamientos espectaculares, gratis, ¿verdad? Rico trabajar en el Pereira bajo ese punto de vista, pero no tenemos varias especialidades y tenemos que andar corriendo. Hasta hace poco no teníamos escáner y teníamos que partir con los enfermos graves al Van Buren a hacer escáner a las 12 de la noche. ¿Quién se hace cargo de eso? Entonces, yo pregunto, ¿cuál es la solución de esto? Yo creo que ya lo dije en una presentación del Van Buren, y lo vuelvo a repetir. Sin los políticos no hay nada que hacer en Valparaíso. El senador Chaguán amenazó al expresidente Piñera de que él se encadenaba la moneda si él no se iba en esa tarde con la firma del proyecto Hospital Gustavo Fricke. Y lo logró. Salió como 8 años después de eso, pero en el segundo periodo lo logró. Nosotros no tenemos ni una posibilidad de arreglar la salud de Valparaíso si no hay un apoyo político firme y cohesionado. Yo creo, la verdad, vuelvo a repetir, me gustó la presentación de Loreto y de Guillermo, la encuentro realmente muy acabada, con mucho detalle, que refleja 100% la realidad que es lo que estamos viviendo, pero eso, si se manda al ministerio, va a quedar en un cajón, no va a servir para mejorar lo que nosotros realmente queremos, que es una real situación de bienestar de los pacientes. Hoy día tuve que contestar un reclamo de una paciente que está en un aislado, que tiene una colitis ulcerosa, se agarró un Clostridium y se agarró un COVID, y la pusieron en un aislado en que la temperatura debe haber sido bajo cero. Y la familia reclama, ¿verdad?, porque está congelada su hija ahí. Obviamente, inmediatamente nos pusimos en movimiento, ¿verdad?, y pedimos que compraran un calefactor. Pero eso no puede ser. No puede ser. Y la infraestructura, el Hospital Van Buren, corríjame ustedes, ¿cuántos años tiene? Por lo menos 40. 40 años, un hospital que se hizo sin considerar la tecnología actual. Nosotros estábamos llenos de cable por los techos, por las paredes, de un hospital que no está, jamás se pensó que se iba a llegar a los niveles en que estamos. Por lo tanto, y para no seguir lateando, vuelvo a felicitar a los dos colegas, pero mi mirada, ¿verdad?, es un poco pesimista, es un poco más, no sé si agresiva llamarla, pero creo que el camino de la diplomacia en esto para llegar a una real solución de los problemas del Valparaíso no va por este camino, sino que es por otro que realmente yo tampoco lo tengo muy claro.
Gracias. Gracias, doctor Boto. Sí, bueno, en esa jornada, la primera del Van Buren, el tema planteó esto de un hospital único, que en realidad a muchos de los asistentes le hizo bastante sentido. Y eso está considerado entre las reflexiones, que yo creo que va a ser un tema que vamos a tratar al final de esta jornada, como un planteamiento en el cual hay que opinar, porque parece bastante razonable. ¿Ya? El doctor González había pedido la palabra. Doctor González, ¿no? Allá. ¿Loreto? Sí, es que en el fondo quiero, primero yo conozco el pensamiento y la opinión del doctor Boto y estoy completamente de acuerdo con aquello, pero yo creo que uno tiene que pensar también, ¿no es cierto?, que la administración moderna de los hospitales establece, ¿no es cierto?, 500 camas como máximo, porque se supone que esas podrían ser cifras, ¿no es cierto?, adecuadas para poder hacer una gestión un poquito mejor. Grandes moles hospitalarias con una sola administración es tremendamente complejo. Entonces, yo insisto en lo que dejé entrever, claro, con un poco menos de vehemencia que el doctor Boto, pero yo creo que la clave está en tener, por supuesto, hospitales a la altura del siglo XXI, pero ojalá integrados en red, porque yo creo que esa es la forma de hacer una administración un poquito más efectiva. Así que totalmente de acuerdo que tenemos que modernizarnos y ojalá lo lográramos en algún momento y que yo pudiera verlo, me encantaría, pero insisto que es mucho mejor hospitales tal vez no tan grandes, no solo uno, con una administración separada. Eso. Pero integrada. Integrado, sí. Don Víctor había pedido la palabra. Y después Guillermo. Tiene que desmutearse, don Víctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mire, en primer lugar, mi saludo al doctor Aristides. Hace creo que 20 años, él me operó de vesícula, en fin. Saludo a la doctora Lillo. Yo debo decir que, en primer lugar, que agradezco la disposición del Colegio Médico de realizar este conversatorio. Participé en el Van Buren. Lamentablemente el jueves pasado se me fue, no me conecté oportunamente y se me pasó la hora para haber visto lo del Salvador. Concuerdo plenamente con lo que dice el doctor Boto, aun cuando, claro, la doctora Ben tiene una opinión, yo no digo que sea distinta, pero hay una realidad que quiero exponer. Yo el viernes participé en una reunión con el área de salud municipal, donde la gente nuestra, es decir, de los consejos de salud de algunos consultorios municipales, hacían sus exposiciones, sus planteamientos, y siempre es más de lo mismo. Mi consultorio no tiene horas médicas, no tiene horas, etcétera, etcétera, pero mi consultorio requiere la reconstrucción, en fin, como las cañas. Son cosas que yo vengo escuchando hace años. Brasil ya lleva años esperando un nuevo consultorio con una población ya de 70.000, en fin. Y uno empieza a buscar dónde está la responsabilidad y ahí se encuentra con esta tremenda maraña burocrática entre una administración municipal, y lo tengo que decir, lo dije el viernes, ineficiente, que además tiene un déficit gigantesco. Pero por otro lado, la gente nuestra, la atención primaria, los usuarios de la atención primaria, no somos conscientes en su gran totalidad de la responsabilidad que tenemos, que es la prevención, que es una de las cosas que siempre se nos dice, pero no se le da la importancia del caso. Ahora, las urgencias llegan al Van Buren. ¿Por qué? Porque los SAPUS no están atendiendo de la debida forma, porque además tienen muy limitados recursos. Se inventaron los SAR, tenemos solo uno. Hay dos prometidos hace años. En fin, yo digo que por ahí hay mucho, yo diría un despilfarro de recursos, y más me indigna cuando me entero que el preinversional Van Buren Pereira, donde el gobierno regional destinó 450 y tantos millones de pesos, llegó a un punto muerto. Pero más me indigna cuando el gobierno regional entrega recursos, por ejemplo, para el mercado puerto o una escuela Barros Luco, 7.000 millones en cada caso. Y ahí están los edificios sin terminar. Entonces, un Cefam Plaza Justicia, que depende del propio servicio de salud funcionando en un edificio estrecho, histórico,
con un ascensor que no funciona, que atiende más de 22.000 usuarios, o un Jean-Marie Therrien, del cual depende el SAR de Colón, que ha tenido hace más de un año 11 requerimientos, no tiene ni siquiera en buenas condiciones los refrigeradores para mantener sus vacunas. Ayer tuve una reunión con la dirección del servicio, subrogante, y planteábamos todos estos temas. Y qué bueno lo que ustedes plantean, y qué es lo que nos hace falta, mis estimados doctores. Este diálogo que ustedes están sosteniendo, y lo planteé ayer, debe sostenerse en todo en conjunto, porque si seguimos mirando la problemática desde la atención primaria, desde el consultorio que necesita la reposición, no vamos a avanzar nada. Yo el viernes le decía a la gente de atención primaria, el per cápita de atención primaria son 9.200 pesos por usuario, con adultos mayores 700, no, llega a los 10.000 pesos escasamente. Solo medicamentos se le entrega a los usuarios de atención primaria mucho más que eso. Un insulino dependiente recibe 2 o 3 botellitas de insulina, y eso tiene un costo sobre 36, 40.000 pesos. Entonces, nosotros como usuarios no somos conscientes del gasto que hace el sistema público. Eso por un lado. Y como decía el doctor Aristide en la estadística que mencionó de FONASA, los padres. Por Dios que es necesario de repente, yo pertenezco al Consejo Consultivo de FONASA, y ahí uno recibe una información también poco clara, pues si se quiere decir, uno tiene que investigar mucho más, profundizarse mucho más, y se va interiorizando todos estos temas. Es bien complejo, pero en la medida que uno se va informando como decía el doctor Boto, a lo mejor esto es para decir, es pesimista, en fin. Yo le digo, doctor Boto, no es pesimista, es realista. Y eso tiene que saberlo la población. Nosotros todos, como chilenos, tenemos que conocer la realidad. Pedimos mucho, exigimos mucho, pero los recursos siempre van a ser limitados. Y de eso no somos conscientes. Yo le digo, la prevención es necesaria. Y lo veo yo en los consultorios de atención primaria. Tuve reunión en el Jean-Marie Therrien y me doy cuenta de los requerimientos en salud mental. Perdón que voy a usar un lenguaje muy poco académico, con qué ropa se va a atender toda la problemática de salud mental que hay hoy día, independiente del caso de esta denuncia fuera de Tiesto del Salvador. ¿Cuántos años se hacen esos procedimientos en El Salvador? Yo sabía de años atrás, se iba a cerrar el Hospital Salvador. Así de simple. Se redujo a lo que es hoy día. Y las urgencias que van de la atención primaria, que requieren internación en El Salvador, muchas veces son derivadas al Van Buren. Entonces, esa realidad la población la desconoce. Y creo que nosotros como usuarios tenemos que saber esta realidad. Mire, con 10.000 pesos es imposible que un consultorio pueda tener la atención que debiera dar. O sea, la queja que había el viernes era no hay horas médicas, no hay profesionales, en fin, los médicos 4 horas. Es decir, es imposible. Entonces, hay una red de consultorios de atención primaria en la comuna de Valparaíso. Hay 14 centros de salud familiar, 2 centros comunitarios y una posta en Laguna Verde. Es una red. Pero se habla de los estudios de red y eso no se ha configurado todavía el estudio de red. Ayer me decían en el servicio de salud que pronto va a estar. Bueno, veamos si es cierto aquello. Pero cuando se promueve más centros de salud de atención primaria, están cometiendo un error. Porque el último consultorio de atención primaria entregado fue en Rodolí. Hay 3 de ese nivel que le llamamos elefantes blancos. Tienen un costo de mantención que no tienen cómo financiarlo. 3, 4 pisos con ascensores, pasan en mala situación. Hay problemas de diseño. Entonces, todas estas cosas, y por eso yo los felicito, lo que ustedes están haciendo tiene que ser transmitido, tenemos que hablar todos en un mismo nivel, atención primaria, secundaria, hospitalaria, en fin, y con ustedes que son los expertos en el tema. Ahora, uno de los médicos, no me acuerdo quién fue que dijo, esta burocracia que hay institucional, han pasado ministros, subsecretarios, en fin. Bueno, cada 4 años hay cambio de autoridades, seremis, en fin. Nadie corta el queque. Yo creo que la población, una vez que tenga estos conocimientos, esta experiencia que ustedes difunden, dan a conocer, tenemos que internalizarla. Es decir, yo creo que tenemos que, como usuarios, ¿no es cierto?, hacernos responsables
Yo tengo que contar no voy a decir anécdota, sino que un hecho cierto. Hay un comunicador radial, el viernes me comuniqué con él en su programa, el día sábado me extrañó que no estaba el programa. Logré comunicarme con él y me contesta. Víctor, me dice, me caí en la casa, estoy postrado, estoy tumbado en mi silla. Llamé a un médico amigo, como un amigo, lo va a ver. Efectivamente, fractura cae. No lo llegó a buscar la ambulancia, a pesar que está a 7 cuadras de donde él vive. Con voluntario del cuerpo bombero tuvieron que bajarlo al segundo piso, seguían esperando la ambulancia, al final lo llevaron a la urgencia del Van Buren el día sábado. Felizmente se desocupó una cama en el 5º piso, el día domingo estaba en el 5º piso del Van Buren. Hoy día me acaban de informar que lo operaron. Le colocan, dada su edad, qué sé yo, no sé si el término exacto es clavo, qué sé yo. Bueno, viene un proceso ahora de recuperación. Eso hay que transmitirlo como un hecho positivo, porque siempre se habla, yo pasé la urgencia hace unos sábados atrás, estuvimos con el presidente nacional del Colegio Médico, en realidad sale uno denostado, no sé, de ver tanta calamidad al interior, el personal que trabaja ahí en esas condiciones, y de eso se viene hablando hace mucho tiempo, y nadie le pone el cascabel al gato. Entonces, se habla de un nuevo hospital, ¿con qué recursos? En fin. Y como dijo el doctor Boto, tiene que haber un apoyo político del gobierno. Y bueno, yo tuve una reunión hace unas semanas atrás con la ministra Begoña, con el presidente de la Comisión Salud. La ministra quedó de convocar un encuentro a fines de este mes de junio en Valparaíso. Sucedió lo del Hospital Salvador, se le adelantó el cronograma a la ministra. Hoy día esa reunión que anunciaron para el 23, yo estuve ayer, la reunión aparentemente no se hizo, algo pasó. Pero yo les digo, tengo la impresión de que son tantos los problemas que tiene esta autoridad el día de hoy. Ya estamos viendo felizmente el paro de Codelco se bajó el perfil, pero hay una urgencia económica, pero Valparaíso está durante muchos años, muchos gobiernos abandonados, aquí no ha habido inversión pública ni privada. Da pena, da rabia ver el estado calamitoso que está en la comuna. Entonces, cualquier esfuerzo que haya que hacer, y principalmente, sobre todo en salud, es bienvenido. Y eso es lo que hay que hacer ver a las autoridades. Ahora, el senador Chaguán propició un proyecto como ley del mono para regularizar obras construidas en el Van Buren por años que no son normalizadas. Yo me recuerdo que hasta el Congreso Nacional ha hecho obras irregulares y nadie dice nada. Entonces, aquí hay mucho de parche. Por eso vuelvo a felicitarles por el ánimo de ustedes de hacer estos conversatorios, y yo los invito a que pudiéramos hacer este mismo tipo de encuentros con la atención primaria, es decir, con todos los incumbentes en este tema. Yo les vuelvo a decir, la gente nuestra en atención primaria, los dirigentes sociales, no digo que están desilusionados, pero siempre tienen la misma impronta de ir a una reunión y plantear su problema puntual, su consultorio. No tienen esta visión global que ustedes tienen. Y en ese sentido, vuelvo a decir, felicitaciones, doctor Boto, felicitaciones por las exposiciones que ha hecho el Colegio Médico en estas 3 reuniones, y sigamos adelante. Muchas gracias. Gracias a usted, don Víctor. Hay una intervención aquí en el chat del doctor Pedro Durán que dice solo mencionar que el estudio de red está en curso, reuniones semanales de la mesa de urgencia. Pedro, ¿tú nos podrías alumbrar un poco más? En ese momento se revierten las drogas. Pero un poquito. Sí, que partió hace ya 4 semanas el estudio de la urgencia, donde participan todas las urgencias de la red, y básicamente se está viendo el estado de la red, incluyendo APS, y mostrando un poquito los nuevos críticos que hay para tratar de solucionar los entuertos que ya son crónicos. Y es curioso que muchos de los diagnósticos y de las soluciones son muy similares a los que estamos conversando acá. Y hago especial mención a la idea del doctor Boto, de que sé que a la doctora Bent no le gustó mucho, pero que efectivamente hay un mal gasto de recursos al tener 2 hospitales cubriendo a veces las mismas áreas, cubrimos los mismos espacios, los 2 tenemos polietapos, los 2 tenemos hospitalización domiciliaria, los 2 tenemos
cuidado paliativo, y muchas veces nos terminamos entrecruzando y usando de forma inefectiva los recursos al abarcar la misma población sin tener bien claros los límites entre unos y otros. Eso es lo que puedo mencionar. Gracias, Pedro. El doctor Aristides, Guillermo. Ya, no todo es blanco, blanco, ni todo es negro, negro. Esto es como el yin yang. Lo malo tiene algo de bueno y lo bueno tiene algo de malo. Así que voy a hacer varios alcances de los que fueron mencionados. El primero, el Hospital Frique, nuevo Hospital Frique, tiene alrededor de... En el viejo habían como 10 pabellones funcionando. El nuevo hospital tiene 20 pabellones. ¿De los cuales están funcionando cuántos? 10. O sea, no por tener un hospital nuevo, ultramoderno, vamos a solucionar problemas que tienen una causalidad multifactorial. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que ver. No porque el servicio Viña del Mar Quillota tenga nuevos hospitales, necesariamente va a estar mejor que nosotros, independiente que los necesitemos y los necesitemos hace 20 años atrás. ¿Ya? Lo segundo, el Hospital Carlos Van Buren tiene un servicio de cirugía. Un servicio de cirugía que no se le da acceso a los pabellones. Por lo tanto, tiene que derivar y no puede resolver pacientes que deberían ser resueltos en el Hospital Carlos Van Buren. ¿Ya? Tercero, yo participé en el proyecto preinversional cuyo presupuesto fueron de 450 millones, como mencionó Víctor, y aparte del proyecto se definió, oye, no podemos pensar en un nuevo hospital Van Buren o en un nuevo hospital Eduardo Pereira sin antes ver y definir cuáles son los roles de estos hospitales. Y tal como mencionaba la doctora Ben, un hospital de más de 500 camas es inefectivo. Es totalmente inefectivo. Y eso estoy hablando de modelos de gestión actuales, ¿ya? Actualizados. Y se definió que iban a haber no 2 establecimientos asistenciales, se definió que iban a haber 3 establecimientos asistenciales. Un hospital Eduardo Pereira, con una visión principalmente a dar solución a lo que era la patología aguda. El paciente ingresaba con la patología aguda y egresaba del Hospital Van Buren resuelto, ¿ya? Un hospital Pereira dedicado más hacia atención cerrada, electiva, y enfocada principalmente al tema oncológico, con un centro de cáncer que también está parado, regional de cáncer al lado. Y un tercer establecimiento que iba a ser una gran torre con pabellones, con equipamiento, para darle solución a todo lo que era la patología ambulatoria, ¿ya? Y estoy hablando de oftalmología, otorrino, ginecología, cirugía, urología. El paciente ingresaba, se hacía el proceso diagnóstico, se resolvía en forma electiva y ambulatoria, ¿ya? Estoy en desacuerdo con lo que dijo, perdón, salió sin COVID, pero el doctor, no me acuerdo el apellido. Doctor Pedro Durán. El doctor Durán, disculpe. El doctor Durán, bueno, si bien hay 2 politacos, uno está definido para la patología vascular, que está en el Pereira, y otro politaco que está definido para la patología cardíaca, que está en el Van Buren. No se topan, ¿ya? Las hospitalizaciones domiciliarias son, si bien que tienen el mismo nombre, pero nosotros la definimos como hospitalización domiciliaria quirúrgica, medicina la define como de medicina, y el Van Buren la definirán como ginecológica, urológica, etc. ¿Ya? Y deberían haber muchas más, ¿ya? No por tener 2 cada una o 3 cada una se contraponen, todo lo contrario, es
la forma de que tenemos de disminuir la estadía intrahospitalaria. Nos falta conversar mucho, nos falta conversar demasiado, no tenemos instancias de conversación. Tenemos gestores de red que a mi gusto han estado muy distantes y en los últimos 2 años sin una clara disposición a ser resolutivo, sino que más bien enfrentando asustado una pandemia que no sabían cómo hacerlo, endeudándose como nunca habíamos endeudado. Y en ese contexto también, es un paréntesis, o sea, tampoco podemos abstraernos de todo lo que sucede con el COVID. Así que el gestor de red es el que tiene que hacer de que nosotros conversemos. El que tiene que hacernos entender de que no existe el Van Buren, no existe el Hospital Eduardo Pereira, no existe. Póngale el nombre que quieran, si quieren nos ponen a nosotros Hospital Van Buren, no nos interesa. Pero sí que seamos resolutivos y que mi familiar, y eso es lo que yo pienso, mi mamá tenga una atención adecuada, oportuna y digna. Y si diferenciamos de los egos, los apellidos, a los distintos centros, vamos a poder avanzar mucho más rápido con respecto a eso. ¿Ya? Ese es como mi llamado. Yo estuve 1 año trabajando. Llegamos y hicimos todo el diseño de la red, faltó la atención primaria. Y después se llegó a punto cero. ¿Y sabe cuál es el punto cero? Que muchos colegas en el Van Buren no estuvieron de acuerdo con la formulación. Y ahí se llegó a punto cero, sin ni siquiera una instancia de conversar. Yo nunca pude conversar en el Hospital Van Buren sobre lo que era el diseño. Y cómo le damos cabida a todas las voces, porque obviamente no se puede hacer un cambio sin los actores. Eso es obvio. Pero si no conversamos, vamos a ir a punto cero. ¿Y quiénes son los que sufren? Nosotros no. Tal como dijo el doctor Boto, no estar en el Van Buren en una silla de rueda con suero. ¿Ya? Bueno, puede que ahora no. No sé, más adelante. Pero eso, yo pienso que juntémonos, conversemos, avancemos. Dorita, estáis silenciada. Qué bueno, para no interrumpirte. Eso principalmente. Sí, pues esa es la idea, Guillermo, que conversemos, que veamos, mira, nosotros tenemos estos problemas, y oye, y ustedes también, o sea, resolvámoslo como hermanos. Y bueno, ahí la importancia de las autoridades, de la gente que tiene los conocimientos de gestión, en fin. Pero le tenemos que hacer ver nuestra voluntad, ¿cierto? Que lo que nosotros queremos son soluciones en red, integrales, que beneficien a los pacientes. Juan Luis. Para mí al menos es muy importante lo que se ha hablado hoy, fundamentalmente porque son aquellos que se enfrentan a la dificultosa tarea de asignar recursos insuficientes, que al final de cuentas tienen que buscar apoyo en la ética para poder hacer una apropiada distribución. Me hace como sentir que esa es una tarea fundamental en los últimos años, sobre todo en que los recursos asignados a salud no son exactamente los que debieran. O sea, nosotros tenemos mucho menos que lo recomendado por la OCDE en cuanto al Producto Interno Bruto en salud. Y por otra parte, los tecnócratas del Ministerio de Hacienda siempre nos acusan de que no somos capaces de gestionar apropiadamente los recursos que se nos entregan, cuando en la práctica nos están entregando la mitad de lo que nos corresponde, y por eso que a mediados de año se ha ejecutado casi el 80 al 90% del presupuesto, porque sencillamente de otra forma no se puede dar abasto a todas las necesidades. Y al parecer, todo indica, en unas estadísticas del 2020, decía que habían como
como 1.200.000 personas esperando ser atendidos en la atención secundaria por patologías quirúrgicas y 254.000 esperando una cirugía, de aquellas unas 61.000, 2 o 3 años. Entonces, eso está indicando que el problema va a seguir siendo insoluble en la medida en que no recibamos los recursos que corresponden. Y si hablamos de recursos y si hablamos de infraestructura, obviamente que ya está absolutamente establecido que el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio cometió un error muy grave al no normalizar sus hospitales en el momento que se debieran, que esto debió haber sido hace unos 12 años atrás por lo menos. Y me llamó poderosamente la atención que este último esfuerzo que se hizo, primero no tenía que ver con el propio servicio porque no tenía las personas apropiadas. El señor Arangui en su momento dijo: cometimos el grave error de dejar que nuestros especialistas en salud pública o en normalización de hospitales se fueran al servicio de Viña. Y este último esfuerzo lo comandó una empresa privada con un jefe que era de Concepción, que no conocía la realidad de nuestra ciudad y de nuestra región. Y a final de cuentas, llamó también poderosamente la atención que ese estudio preinversional no cumplía con las directrices que se entregaban desde el MinSal para hacer un estudio preinversional, esto es, que fuera conocido por los incumbentes, que fuera, a nosotros en el Van Buren nos hicieron una reunión que fue previa al preinversional, donde efectivamente se dijo que, claro, los hospitales muy grandes ya no estaban en boga, pero sí podrían haber complejos hospitalarios, que es la idea que podríamos tener nosotros para resolver el problema que tenemos con esta cosa de si vamos a hacer un gran hospital o si vamos a tener 2 o 3 hospitales que puedan funcionar coordinadamente. Pero en la práctica, nadie mostró ese estudio preinversional, y ese estudio preinversional tenía además un estudio de red que es muy poco probable que sea un estudio de red basado solo en 2 hospitales. Y cuando uno leía el estudio de red decía: este estudio de red se hizo en base a el perfil que se le va a asignar al Hospital Pereira y al Hospital Van Buren. Y como aquí hemos escuchado, al Hospital Van Buren prácticamente se le estableció su carácter de un hospital de urgencias, camas críticas, de urgencias de tipo psiquiátrico, pero en la práctica, en el fondo, se jibarizó el hospital al llevarse importante parte de ellos, como por ejemplo la especialidad de traumatología, sacarla del hospital, con lo que quedaba una cosa prácticamente imposible de manejar, que era separar la especialidad de neurocirugía con la de traumatología cuando son los mismos pacientes los que atienden. Entonces, eso, más que... Y otra cosa que también yo hablé con el doctor Encalada al respecto, y me dijo que el grave problema que tenía el Hospital Van Buren es que no tenía más que el terreno que hoy día contempla, que daba la posibilidad de hacer 70.000 metros cuadrados a partir de los 44.000 que tiene. Y eso en la práctica sí es cierto, pero creo que si uno va hacia el Estado y le exige al Estado que logre los metros cuadrados que puedan faltar para hacer un hospital apropiado, no podríamos estar en esa camisa de fuerza que implicaba que porque el Hospital Van Buren no tenía más terreno, entonces había que escindirlo. Y no me queda claro tampoco si el asunto de los centros macrorregionales del cáncer, que en su momento el primer ministro de Salud del gobierno de Sebastián Piñera estableció como una prioridad, sea tan así apropiado, porque resulta que hay gente que opina que ante efectivamente la tremenda avalancha de problemas oncológicos que se nos vienen, también sería bueno que casi todos los dispositivos tuvieran un tipo de atención oncológica.
pero en la práctica, creo yo que el punto muerto al que llegó el estudio preinversional y el estudio de red que se hizo fue fundamentalmente porque no contó, primero, con la participación de las personas que iban a verse mayormente afectadas, como por ejemplo los funcionarios de los hospitales, ni mucho menos con la ciudadanía, porque nunca se mostró esto a las fuerzas vivas de la ciudad, y por lo tanto creo que eso determinó en definitiva que llegara a ese punto, no sé si muerto, pero por lo menos a un punto que se hizo inviable. Y de hecho el estudio de red que se está haciendo ahora es fundamentalmente debido a un COMGES que se debe cumplir y que terminar hasta fin de año, pero creo que sería bueno que se hiciera de otra manera, que se hiciera con la participación de todas las personas que están involucradas, para así de una forma u otra establecer cuáles son las prioridades que va a tener cada hospital y cuál es la forma en que se va a llevar a cabo la normalización de estos. Y por supuesto las mitigaciones que hay que hacer, debido a que si estamos atrasados 30 o 40 años, la gente no puede seguir hospitalizada en una silla 12 o 13 años más hasta que se concluya la construcción de estos nuevos establecimientos. Eso yo lo dejo como abierto a una conversación que parece que no ha habido durante todos estos años. Gracias. Ya, Juan Luis, gracias. O sea, tú cuando lo dejas abierto, digamos, lo dejas como recogiendo lo que se está haciendo ahora en el estudio en red. No, lo que yo digo es que esta situación que estuvo tantos años prácticamente entre cuatro paredes conversándose, se tiene que nuevamente conocer por qué razón se hizo de esa manera y por qué no se tomaron en consideración las directrices del MinSal para hacerla, y podíamos llegar a la posibilidad de lograr sacar todo lo bueno que tenga ese estudio, no cerrarnos a que sea un estudio que se deba desechar, porque hasta el momento lo que se está buscando es mantener que logró un código BIP, que es muy importante para todo lo que tiene que ver con su prosecución, pero yo creo que hay que lograr que este proceso que se hizo de estudio preinversional, en el cual, como ya sabemos, se gastaron más de 450 millones, se establezca por qué razón no está llegando a buen puerto y corregir las deficiencias que pudo haber tenido para en definitiva darle a los establecimientos la posibilidad de proyectarse en los próximos 50 años, que es lo que corresponde hacer en un estudio preinversional, para darle una estabilidad de salud y de buena atención a los pacientes de nuestra ciudad y la región. Okay. Dorita, un Sí. segundo. Solamente aclarar que a mí no me pagaron nada. Solamente fui en comisión de servicio, porque se hablan de tantos millones y el doctor Aristide participó, no sé. No, y tampoco fue mi idea. Oye, nos falta conversar tanto. Yo pienso que una de las cosas que más Paulina Lidia sacamos está de esto. pidiendo la palabra y ella lo ve desde otra mirada, que es muy interesante. Paulina. Buenas noches a todos, un gusto una vez más estar en estos diálogos, ¿ya? Para los colegas que no me conocen, yo soy médico familiar en ejercicio en la jurisdicción del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio desde el año 1998. Si bien mi ejercicio ha sido predominantemente en la atención primaria, como mi formación profesional sigue siendo con ese centro, por eso el doctor, don Víctor Muñoz, perdón, dice siempre que la atención primaria, y me menciona a mí, ¿ya? También llevo 10 años, un poquito más, tal vez 12, porque con esto de la pandemia nada suma mucho, trabajando en gestión en la dirección del Servicio de Salud. Y yo escucho la sesión de hoy día de estos diálogos y lo que me queda más que claro fue que hemos tratado de hacer una red, pero se hicieron cosas
que adolecieron de lo que es lo más importante cuando uno quiere resolver un problema que es multifactorial, la participación. ¿Ya? Lo dijo muy bien el doctor Villarroel. O sea, él no supo del estudio. Y doctor, le voy a decir, yo no supe de ese estudio. No me pregunte por qué ese estudio fue llevado en tan baja participación de todo lo que es nuestra comunidad de salud de la jurisdicción. ¿Ya? Entonces, yo soy un profesional más dentro de la Dirección del Servicio de Salud, pero de alguna manera muchas veces a uno lo han consultado como experto en este quehacer, desde la atención primaria. Jamás supe de los contenidos, jamás pude acceder a él intencionando acceder a él. Es bien grave lo que voy a decir, porque estoy hablando de mi establecimiento. ¿Ya? Entonces, cuando las cosas se hacen sin participación, se produce un segundo elemento, que es privar a ese proyecto de que haya abogacía en las distintas instancias que tiene que haber para que el proyecto llegue a buen término. Ustedes lo dijeron muy bien, o sea, nosotros necesitamos el apoyo de los políticos. En la medida que un proyecto sea más conocido y más participativo, obviamente el producto va a ser una construcción mucho más compartida y por ende va a existir esta abogacía en los espacios que tenemos que tener. Recojo lo que dijo también el doctor Villarroel respecto a que, bueno, tomemos ese estudio y veamos qué es lo que le está faltando para llegar a buen puerto, ya, porque esto de a tabla rasa no funciona nunca. Es un desgaste tremendo pretender que todo llega parte de cero cuando uno empieza a construir algo. ¿Ya? Y entonces en estos diálogos del colegio médico, como colegiada, a mí me gustaría mucho que pudiéramos llegar a esto, a la construcción de una red integrada, como dijo la doctora Ben, real. Pero para integrar, tienes que conocerte. ¿Ya? Yo he tenido el gusto de conocerlos a muchos de ustedes por esta, primero, por estar en la atención primaria y ser, por lo tanto, muchos de ustedes referentes de lo que yo generaba desde la atención primaria, por lo tanto los conocía de nombre. Segundo lugar, después de estar en la dirección y estar tantos años en esta red, uno se transforma también en un gestor de esto y va conociendo cada vez más especialistas. Pero eso es un lujo que me doy yo, ¿ya? Y este es un lujo que deberíamos tener todos los médicos que elaboramos en la jurisdicción del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Saber quién es quién, en términos no de su importancia, sino que en qué nodo de la red voy a encontrar ese esfuerzo, ¿ya? Pero que tampoco esa red no se construya en base a los nombres, porque es bueno tener una red para beneficio de los pacientes en que yo conozco al especialista tanto, etcétera, y voy formándolo. Pero no es la idea de que desaparece esa persona y muere esa red, ¿ya? Sino que yo creo que, fehacientemente creo en esto, que tenemos que construir una red y ir derribando estas murallas que como me parece, pero increíble que ustedes no hayan conocido. Yo decía, bueno, estarán pensando siempre en que solamente los funcionarios de los hospitales involucrados tendrán que conocer. Pero les digo a nivel anecdótico y con mucha vergüenza, en la dirección del Servicio de Salud, la mayoría de los profesionales no conocimos en ninguna instancia ese estudio. Ya, o sea, vimos hechos concretados y además ni siquiera tampoco pudimos asistir a una presentación del estudio final. Así que todo esto para nosotros es una historia que ocurrió en paralelo. Y no, por favor, no le echemos la culpa a la pandemia, no le echemos la culpa al aforo, no. Porque estoy hablando de años muchos antes que esto empezara. Yo sé que es grave lo que digo, pero revela la realidad de lo que pasó, la casi nula participación que ha habido en los últimos años. Eso. Gracias, Paulina. No sé si ustedes están de acuerdo que dentro de las reflexiones de esta jornada pidamos, digamos, a nombre de los colegiados, de los médicos que pertenecemos a esta red hospitalaria, en el fondo que se nos dé una explicación o que se nos invite a darnos una explicación, no una explicación así por un resentimiento, sino que se nos explique qué es lo que se planteaba y por qué no resultó, y a ver si de ahí también sale la solicitud de que colaboremos, bueno, la gente que tiene, digamos,
la posibilidad académica y expertise en estos temas de entregar su opinión. La gente que está ahí en la trinchera. No sé si les parece que hagamos una reflexión de ese tipo o sería... Perdón, pero quiero insistir en que saquemos de aquí que lo importante es la participación en todo proyecto, ¿ya? Y lo segundo que desde mi punto de vista sugiero que no, comillas, no exijamos explicaciones. No, yo digo que nos hagan partícipes en el fondo. Eso es distinto, porque si no conozco la estructura burocrática que le va a quitar la posibilidad de acceder realmente. Ya, no, que nos hagan partícipes, eso en el fondo. Ítalo. Y después Guillermo, y ahí estaríamos cerrando porque ya yo creo que están todos con ganas de descansar. Hola, Ítalo. Aló. Hola, doctora, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, súper bien. Perfecto, súper. Bueno, yo habitualmente he tratado de omitir mi participación. Para los que no me conocen, soy médico especialista en salud pública de la Dirección del Servicio de Salud. Estoy en mi PAO desde septiembre del año pasado y por cosas del destino me tocó asumir el proceso del diseño de la red asistencial este año 2022. Lo primero, con mi jefe, el doctor Riveros, no quisimos más que escuchar las primeras sesiones, pero creo que es importante ya compartir la visión de lo que estamos haciendo nosotros como dirección en cuanto al diseño de red y cómo lo pensamos de aquí al fin de este año. Y de aquí ya se han dicho varias cosas que quiero rescatar. Lo primero es, como antecedente, que tenemos un diseño de red vigente que tiene falencias que se han mencionado, dentro de las cuales la más importante es la falta de participación de todos los actores de la red. Lo segundo es ciertas debilidades que son críticas, que es la falta de comunicación en la red. Y esa falta de comunicación, si nosotros pensamos en teoría de sistema, refleja algo, que es algo que pasa dentro de la misma dirección. Y por eso la dirección hay que considerarla como un nodo más, un dispositivo más dentro de la red. No hay que dejarlo de lado. Y respecto a por qué no fue participativo o no, por qué no se ejecutaron ciertos proyectos de inversión en los cuales los EPH estaban listos, digamos, realizados, yo solo puedo mencionar que lo que entiendo y lo que se me ha informado es que no estuvo la voluntad política para hacerlo en el minuto en que estaba el diseño de red ya vigente. Entonces, recogiendo todas estas cosas, nosotros como comité central del diseño de red, hemos primero participado con nuestro COSOC de la dirección, bueno, así en forma de comunicar, pero también haciéndolos partícipes en cuanto a las decisiones que se han tomado. Se les ha informado de todo el proceso. Nosotros desde ya enero propusimos una forma de participación que estuvo algo bloqueada en un principio, dado los cambios de gobierno, etcétera, 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 pero que finalmente logramos poner en marcha con nuestro subdirector, el doctor Riveros, y en el cual contempla, por una parte, las mesas temáticas que se mencionaron. Hay una de urgencias, pero también hay una de rehabilitación, hay una de hospitales complejos, hay una de salud oral, de salud mental. Y por otra parte, cuando tengamos toda la alimentación respecto a cuáles son los nuevos problemas y las posibles mejoras, tenemos que llegar a una conclusión diagnóstica. Y esa conclusión diagnóstica, una vez tenido el diagnóstico técnico, queremos compartirlo con el resto de la red. Y para eso estamos planteando hacer jornadas de trabajo, tanto con la ciudadanía, con gremios y con otros actores a definir en reuniones ampliadas, siendo el comité del diseño de la red asistencial un gran paraguas que sea el articulador de esto. Entonces, este proceso lo estamos tratando de hacer lo más participativo posible, en el cual evidentemente está convocado en el futuro próximo, que no va a ser más allá de un mes o 2 meses, el colegio médico, diputados, senadores y otros actores de las provincias que nos hacemos cargo. Y eso es lo que le quería contar más o menos. Actualmente estamos en el diseño de la conclusión diagnóstica y la entrega de algunos datos de oferta de recursos humanos y también de equipamiento médico. Esos grandes rasgos que quería comentarles del proceso, para que en realidad
estemos más coordinados en cuanto a las discusiones que se van dando. Se están haciendo cosas, no todo es negro, como tampoco todo es blanco, tomándome las palabras del doctor Aristides. Y creo que vamos por un buen camino. Creo que las mesas técnicas han estado muy buenas en cuanto a las conclusiones que están sacando. La participación ha sido excelente. Y en palabras de los mismos directores de los hospitales, es primera vez en años que estamos conversando de los problemas que estamos teniendo y cómo entre todos podemos solucionarlos como red. Eso, doctora Silva. Gracias, Ítalo. Yo la verdad no estaba enterada de las anteriores jornadas no se planteó que existían estas mesas técnicas y así como tú lo cuentas, se ve muy prometedor, ¿ya? Y se ve que realmente hay un cambio en la actitud de cómo resolver las cosas, incorporando, participando, considerando y comprometiéndose. Así que yo te agradezco tu intervención, ¿ya? Yo voy a hacer un pequeño resumen que lo he estado haciendo cada vez que nos juntamos. Y yo te voy a pedir, porque voy a hacer un resumen de lo que tú dijiste, te voy a pedir que por favor, si no está bien entendido, lo arregles, porque yo creo que esta información es súper interesante y es súper esperanzadora, ¿ya? Así que muchas gracias por haber participado hoy No, día. no hay de qué, doctora. Cualquier consulta Alguien más la quería resolvemos. participar, pero yo creo que ya estamos casi en las 9, ¿ya? Así que yo voy a dejar a la presidenta para que ella se despida. Yo les agradezco su presencia, su participación, su colaboración y no se olviden que el próximo jueves participa el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Así que por favor participemos todos, porque así, para que nos sigamos conociendo, sigamos conversando, sigamos participando. Lornita. Sí, no sé si el doctor Aristides quería decir algo más o no. No, está bien, o sea, yo pienso que está más que dicho, ¿no? Rescatar nomás que tenemos que juntarnos y conversar y el colegio médico tiene que aportar también, tiene que estar presente, porque es una tierra que está, una tierra neutral, digamos. Así que Sí. eso, así que eso tal vez aprovecharlo, nada más. Bien, bueno, yo también voy a hacer algunos comentarios en relación a algunas cosas que se dijeron. Bueno, primero, partiendo por lo que dijo el doctor Aristides, es cierto que nos decía a nosotros, al Colegio Médico, que ojalá pudiéramos hacer alguna manera de cómo ver la lista de espera, ¿cierto? Y cómo priorizarla. Contarles también que el Colegio Médico, ¿cierto? Tiene este Colegio Médico Nacional, que funciona también a través de departamentos, y los regionales, que tenemos nuestros propios departamentos regionales. En el nacional, el tema de la lista de espera se viene trabajando hace como 2 años. Ya, de hecho, el trabajo previo estaba liderado por la actual ministra de Salud. Y esto solo a título personal, por favor, no sé si será verdad. Yo creo que parte de que a ella la escogieron para ser ministra fue por este trabajo que ella había hecho en este documento que se estaba generando en listas de espera de patología no COVID, porque yo creo que el gobierno pensó que lo que se le iba a venir fuerte ahora era lista de espera de patología no COVID. ¿Ya? Pero no tengo ninguna fuente oficial que diga que es así, pero es mi percepción un poco. Y además ella tenía muy buena experiencia como directora del hospital pediátrico que dirigía, ¿cierto? Entonces yo creo que fue una de las determinaciones. Bueno, ese documento que quedó medio en stand-by después, porque hartos del Colegio de Santiago se fueron al gobierno, lo tomó ahora el Departamento de Políticas, ¿ya? Públicas del Nacional, y ellos hacen unas reuniones ampliadas una vez al mes donde estamos invitados a participar nosotros como Departamento de Salud Pública y nos dijeron que este año teníamos que trabajar en aquello. Como sabe también la doctora Lillo, y lo dijo también ahí la doctora Silva cuando dice que la PS está un poco representada por nosotros, porque yo me desempeño efectivamente en el subdepartamento de atención primaria del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, pese que ahora estaba con pre y postnatal y hace mucho que no estoy por allá,
pero ya voy a volver. Y yo no he trabajado directamente en las listas de espera, pero les dije también al Nacional que iba a hacer todo mi aporte y que lo iba a presentar al colegio, y ya a lo mejor algunos colegas que sí hubieran trabajado más y que ahora ya tengo a 2 personas vistas, Aristide y Beth, ya me pueden servir. Bueno, pero eso se está trabajando, ya, así que el Nacional espera sacar un producto a corto plazo para aportar a la política nacional en el trabajo de las listas. De los otros comentarios de eso de si un hospital, 2 hospitales, bueno, cosas que hemos hablado, por ejemplo, la doctora Jimena Aguilera, nosotros también sabemos, saben ustedes que tenemos un curso anual de salud pública que hacemos todos los años como departamento. Nuestra última sesión estuvo la doctora Jimena Aguilera y era con el tema epidemiología o COVID, lecciones aprendidas de la pandemia. Y hablamos justamente también de estos hospitales, y ella nos contaba que participó hace muchos años cuando el Banco Mundial quiso hacer unas inversiones, ¿cierto?, en los países para infraestructura e inversión hospitalaria, y decía que era un tema súper complejo y que ella ve que la mayor dificultad que tenemos como país es que no tenemos un buen sistema de inversiones hospitalarias, porque los procesos son súper lentos, son súper burocráticos. En el mejor de los casos, un hospital termina construyéndose entre 8 a 10 años desde que se pensó, y eso obviamente hace que estemos súper desfasados, que la inversión, cuando la tomó el Ministerio de Salud, no tuvo muy buenos resultados. Cuando se hace con inversión privada, con compra de servicios, tampoco tenemos muchas buenas experiencias, ¿cierto? Entonces, en general, también hay que eso, por un lado, como modernizarlo, ¿ya? Entonces, yo creo que también por ahí, parte como de la estructura que tenemos como sistema de salud, hace que estemos donde estemos. Y obviamente, si estamos desfinanciados, como decía el doctor Villarroel, y si es que, como decía el doctor Botó, si nosotros no somos los que vamos a estar en una silla con un suero 12 horas, nos preocupamos, pero nos preocupamos éticamente, pero no nos duele tanto porque no vamos a ser nosotros. Cuando tenemos familiares que son FONASA y que viven en Valparaíso, nos duele mucho más, ¿cierto? Pero hoy en día en Chile tenemos una vía de escape para el que quiere pagar. Tenemos una vía de escape para el que quiere saltarse la cola, y él se está autofinanciando su salud sin aportar a un sistema solidario. Entonces, cuando sigamos teniendo esa vía de escape, claramente ninguno de nuestros políticos, porque ellos, la mayoría deben ser de los que se saltan la fila, va a querer tampoco ponerle urgencia a algo que sí se merece urgencia en la ciudadanía por dignidad, como decía el doctor. Entonces yo creo que también aquí tiene que haber una reestructura, al menos financiera, de nuestro sistema de salud. Y yo creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo como médicos. A lo mejor unos van a ser más pro sistema único de salud, otros más pro multiseguro. Hay muchas formas de organizarnos como sistema de salud, pero el financiamiento sí tiene que ser solidario, porque si no somos solidarios en eso, nunca, ya los recursos son escasos y nunca la plata va a llegar a los que más lo necesitan. Entonces yo creo que en eso también tenemos que hacer abogacía, como decía la doctora Lina, en que tengamos un sistema solidario en financiamiento. Y hablando de la red, ¿cierto? Que algo que ha salido acá, bueno, yo tampoco conocía el estudio preinversional. Yo, de hecho, cuando llegué a trabajar al servicio, también en PAO, como Ítalo ahora, me decían, no, ellos están haciendo el EPH, e incluso estaban en otras oficinas fuera del servicio de salud, ¿cierto? Entonces, como que era la gente del EPH, como que los otros, y estaban haciendo el EPH que nunca conocimos y que nunca hablamos y nunca nos miramos, pero sí era gente capacitada. Entonces, también recogemos eso de que no hay que partir de foja cero, hay que hacer algo. Y es súper esperanzador, como decía don Víctor, tener estas conversaciones. Yo creo que hoy día es súper interesante porque todos los días, todas las jornadas han salido como mensajes o como cosas que van saliendo así como más potentes. Y yo creo que hoy en día es sentarnos, mirarnos las caras y que exista realmente participación. Nosotros como Departamento de Salud Pública yo creo que vamos a tomar
el guante en esa proposición, en buscar por lo menos instancias de participación entre nosotros como colegiados, con los distintos lugares donde trabajamos, porque es súper importante conocer la realidad del otro para saber qué le puedo pedir y qué no le puedo pedir, en qué le puedo aportar y en qué no le aporto. Y como que lata los que han estado en las tres, pero cuando Dora me propuso que hiciéramos esto, yo le dije que no sirve nada juntarnos a hacer catarsis, y ella me convenció que podíamos sacar algo limpio de esto, y yo creo que sí se están sacando cosas, entonces súper esperanzadora. Hay un nuevo gobierno y tenemos que aprovechar esta oportunidad, yo creo. Tenemos a la ciudadanía, tenemos a don Víctor acá, entonces aprovechar también de hacer un movimiento social por la salud de nuestra comuna o de nuestra región o sector, y que yo creo que se está gestando, entonces eso es súper bonito y tenemos que hacerlo luego, porque si es que no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y otro de nuestros participantes, no sé, yo lo digo con orgullo, porque independiente de que uno sea más o menos afín, políticamente, partidistamente, digo, en el Departamento de Salud Pública, uno de nuestros miembros es el actual Ceremi, que era nuestro miembro el doctor Mario Parado. Entonces eso también es una oportunidad. Uno de nuestros miembros, el doctor Tomás Lago Marcino, o fue nuestro miembro, ¿cierto?, que es actual diputado, y él ha dicho públicamente que está empecinado por un nuevo hospital para Valparaíso. Entonces hay que tomarle la palabra. Hay que decir, bueno, ya, mira, aquí tenemos esto, hicimos esto, así como Chaguán le dijo a Piñera, tú anda y también dile a Boric, a quien corresponda, de que es muy urgente un hospital para Valparaíso. Entonces esas oportunidades también tenemos que considerarlas, y es súper bonito. Ya no lo doy más la lata, porque ya nos pasamos de la hora, pero súper gratificante en verdad ver que todos tenemos el interés, que estamos aquí aportando nuestro tiempo, y que yo creo que estas ideas y sueños se van a concretar ojalá en el corto plazo. Así que muchas gracias a todos nuevamente por la participación y súper invitados a la última jornada de la red hospitalaria. Y ya muy probablemente agosto, septiembre, vamos a hacer también la atención primaria, así que también van a ser súper invitados, y ojalá puedan participar. Así que muy buenas noches a todos. Buenas Y que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Chao, doctor González. Gusto verlo. Chao a todos. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches.